El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 27.01. 2020 actualizado 01.12. 2022 La comedia policíaca, Gentlemen, promet ser uno de los principal acontecimiento de 2020. Los críticos están seguros de que esta obra se ha convertido en la mejor del director Guy Ritchie en los últimos años. El jugo del brillante reparto solo merece crítica positiva. ¿Cuál es el verdadero significado de la película, Gentlemen? ¿Cuál es el significado de la película, Gentlemen? El protagonista de la película se graduó con éxito en Oxford. El joven está dotado de una mente aguda y una buena intuición. Gracias a su talento y a una audacia sin precedente, el héroe ha elaborado un plan para enriquecerse. Sin embargo, para lograr su objetivo, el joven tendrá que actuar de una forma no del todo honesta. El personaje espera utilizar en su plan un patrimonio empobrecido. El plan del talentoso graduado de Oxford implica la recepción ilegal de fondos. Con el tiempo, el emprendedor personnage décide vender su rentable negocio. El comprador fut un famoso e influyente clan de multimillonarios de Estados Unidos. Pero no todo fut como la seda. Intenta evitar a uno caballo encantador y despiadado. Los héros esperan una batalla sin cuartel, en la que no se sabe quién ganará. Tiroteo, accident, intercambio de reclamación mutua. El enfrentamiento promete ser caliente e interesante. El significado de la película, Caballo, al principio de la película, Gentlemen, el protagonista se presenta ante el público con la imagen d'un audaz y seguro de sí mismo dueño del dinero fácil. Su objetivo est la prosperidad material. Para poner en práctica su plan, trata de ganarse la confianza de la población y arrebatar poco a poco el dinero a los habitantes. Cabe señalar que su método no pueden calificarse de deshonesto. Se le puede culpar por su acto? Porque eligió el héroe este camino? Cada espectador respondrá a esta pregunta por sí mismo. Pero de una cosa puede estar seguro. El protagonista decidió por sí mismo que en esta vida no es nada imposible. El argumento de la película policíaca Gentlemen est qu'un hombre se hace a sí mismo. Ser feliz es su elección. Culpar al destino, envidiar a otro más exitoso, enfadarse por los fracasos, también es su elección. El héroe se ha fijado un objetivo difícil y extremadamente ambicioso. Ha desarrollado un plan claro y, con su habitual confianza en sí mismo, ha empezado a cumplirlo. Sin embargo, no olvide que dejarse levar por las cabezas de la gente no es del todo la decisión correcta. Todo vuelve con un boomerang. No se puede discutir esta afirmación clara y precisa. En la búsqueda del enriquecimiento, el héroe se olvidó de la cualidad humana. Para cada fuerza y otra fuerza. Esto es lo que el espectador debe comprender depuis de ver la película, Gentlemen. Hombres encantadors, pero extremadamente cruel, se interponant en el camino d'un talentoso licenciado en Oxford. El personaje sintió su impunidad, pero calculó mal. Se le resistiront quien no esperaba ver. Cara sangrienta y un par de casos incontables esperaban al héroe. Nadie quiere compartir su propiedad, aunque no se la haya ganado honradamente. ¿Cómo se resuelven la mayoría de los problemas de la película Gentlemen? A puerta cerrada, en grand despacho, persona influyente discutant problema acuciante. Nadie se golpea el pecho, no grita, no demuestra su punto de vista de todas las maneras posible. La palabra juga aquí un papel más importante que una pistola. En la película, Gentlemen, se presta especial atención a las miradas y las expresiones faciales. Los ojos son el arma más formidable. El director en su película, Gentlemen, hizo hincapié en revelar las cualidades intérieures y el carácter de los héroes. En la película es personaje carismático y brillante, personalidad atrevida con talento y gente retraída y sin prisa. Poseedor de una mente aguda, los hombres atraen la mirada de los espectadores. El director mostró a qué aspecto y que prestar especial atención en las situaciones difíciles de la vida.
la película Gentlemen revela los puntos fuertes débiles de las personas en las que se puede confiar, y que solo es capaz d'un acto mezquino. Para ser feliz y tener éxito, no basta con graduarse en una buena universidad y encontrar trabajo. Es importante convertirse en una persona autosuficiente que pueda valerse por sí misma. El significado del final de la película, Caballero, al ver la película Gentlemen, el espectador llegará a la conclusión de que el argumento dará varias veces un giro vertiginoso. Nadie sabe lo que ocurrirá en el siguiente episodio. Gracias a ello, la película mantiene al público en vilo hasta el mismísimo final. El final de la película también resultó muy inesperado. Guy Ritchie ha conseguido crear una película rica, brillante y emocionante. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el regreso del maestro ha sido todo un éxito. El significado del final de la película Gentlemen no está claro para todo el mundo. El dinero, el poder, la prosperidad material no están al alcance de todo. Por su statut hay que luchar. A veces para ello es necesario recurrir a método no del todo honesto. Sin embargo, el director afirma que el periodo de alta criminalidad y tiroteo es cosa del pasado. Ahora uno tiene que defender su posición en todo verbalmente. Para ocupar su lugar, bajo el sol, es importante tener un punto de vista razonado, confianza en sí mismo y un gran deseo de triunfar en esta vida. El intercambio de cumplido mutuo no es agradable para todo el mundo. Sin embargo, no es manera fácil de triunfar en esta vida. Admin.